Quien me contempla, me consuela. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Atención al programa de hoy porque vamos a hablar de los acontecimientos anteriores y posteriores a la parusía, al momento cumbre. Podemos decir que la parusía es el momento cumbre de todo este proceso de segunda venida de Dios, de Jesucristo nuestro Señor, porque ahí se va a determinar quiénes se tienen o nos tenemos que quedar aquí para vivir la santidad de Dios y quiénes, pues por la gracia y la misericordia de Dios, son juzgados dignos de ser arrebatados. Esto es todo un proceso de conversión y de purificación en el que estamos inmersos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Esto es palabra de Dios, lo dice la carta a los Hebreos y es así. Dios es santo y también dice en las bienaventuranzas, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto nos lo va a recordar hoy también Nuestra Señora a través de Consuelo en uno de sus libros, concretamente Trono, el libro de la Virgen a Consuelo, donde nos va a hablar de las tres venidas de Cristo nuestro Señor. Bien, vamos a ver entonces, según Umbe, lo que aprendemos de Umbe con la ayuda de Agustín Aranda, los acontecimientos anteriores y posteriores al rescate parusíaco. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy buenos días. Pues con mucha ilusión vamos a exponer una serie de hechos basándonos, cómo no, en las Mariofanías de Umbe, abundantes hechos con abundantes pistas que nos permiten discernir qué acontecimientos escatológicos acontecerán antes de la parusía, el vengo por toda la humanidad de la Virgen y cuáles acontecerán después. Y además hoy vamos a hacer algunos aportes o a explicar con una claridad que nunca hemos hecho algunos mensajes de Umbe de 1972 y esto tiene que ver con el reciente programa que has presentado en el cual Mauricio pues también explicaba la denominación que nos puede servir para no ser confundidos. Él habla de que en la primera semana, mitad de la semana de Daniel, la última, en la primera mitad de la última semana de Daniel, los que van a sufrir tribulación y persecución son los católicos, y eso se ve muy bien en Umbe, y la segunda mitad está más bien destinada al pueblo judío que no acepta al Señor, como también vamos a ver al final del programa. Del libro Trono, que la Santísima Virgen le dictó a Consuelo. Y entonces nosotros pues vamos a ver, ¿no?, un poco la nomenclatura, qué nos espera a los católicos, quiénes cumplen el perfil de los que están llamados por culpa propia a sufrir los castigos. En fin, muy interesante el programa de hoy para no perderse, para no mezclar, para no bailar, para no hacer una ensaladilla rusa con todos los acontecimientos por allí revueltos, porque es verdad que vamos conociendo los misterios proféticos a medida que avanzamos. Nadie puede decir que ya lo sabe todo, pero sí hay cierto orden. O sea, Dios no es un Dios de caos, de jugar al despiste, aparezco por allí, luego digo algo que no estaba escrito, luego me desdigo. No, Él da una pedagogía y quiere que estemos atentos y que trabajemos, que esa es otra. La gente es muy comodona y lo quiere todo en bandeja, enterarse de todo y de propina que le digamos la fecha del aviso. Pues me temo yo que eso no va a ser así, porque no son los planes de Dios. Efectivamente, Agustín. Bueno, pues interesantísimo el programa que nos espera, mucha tela que cortar, pero antes de entrar en materia, muy brevemente quiero que me des tu opinión sobre qué te pareció esa hipótesis, esa propuesta de posibilidad de que haya empezado ya la última semana de Daniel, los últimos 7 años antes de que llegue el Señor en su juicio de las naciones, a partir de que Preboste asume, acepta este falso pontificado el pasado 8 de mayo, según dijo Mauricio Zeta. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Crees que hemos empezado esta última semana, sí o no? Bueno, en primer lugar, me parece un finísimo aporte de Mauricio, que está basado en lo que la Santísima Virgen dijo en la Salet. Él no se lo ha sacado de la manga. Me parece interesantísimo ese aporte, porque siempre habíamos asociado la última semana de Daniel a la figura del hombre de iniquidad político. Bueno, pero es que realmente como hay dos anticristos
y de hecho en Umbe solamente aparece una figura, que no es perro ni gato, pero que representa a los dos, no aparecen un monstruo con una mitra y otro monstruo con traje y corbata y con el logotipo de la ONU detrás. No, aparece un solo elemento, pero sabemos que son dos, los dos alfiles, que tienen al mismo jefe. Bueno, pues me parece interesantísimo el aporte. Y de hecho, gracias a ese aporte de Mauricio, hemos podido avanzar en la comprensión de los mensajes de Umbe de 1972, especialmente. Y hoy vamos a explicar dónde y por qué. Y bueno, es que las cosas suceden cuando suceden, porque yo recuerdo que a Benedicto XVI lo sepultaron un 5 de enero del 23, al día siguiente, por los Reyes Magos, a mí me regalaron el libro Parusía de Mauricio, y a partir de ahí empezamos a entender la parusía. Entonces, bueno, es que las cosas suceden cuando suceden. También empezamos a entender la parusía gracias a una seglar que nos dijo la diferencia entre el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad. Casi nada lo que aportó esa seglar. Bueno, entonces, a tu pregunta, yo creo que es muy acertado lo que dice Mauricio como posibilidad. A ver, aquí hay que hablar como posibilidad. No podemos decir que al 100% la última semana de Daniel esté vinculada al anticristo religioso, pero sí es una posibilidad muy potente, muy sólida. Pero lo que parece que no es, y vamos a ver por qué, es que ya haya comenzado esa última semana. Y el concepto clave que nos permite pensar, ¿por qué no? Y esto lo hablamos ayer con Mauricio, es el concepto de la persecución, el concepto de los sellos. Han pasado ya 3 meses y no puede transcurrir mucho tiempo entre el inicio de la semana y el comienzo de la persecución, los 1260 días de los santos que dice Daniel 12, porque Daniel habla de esos 2 momentos, pero no está en ningún sitio que coincidan que el inicio de la semana de Daniel sea el día 1 de los 1260 días de persecución, pero tampoco puede haber mucha distancia. Y como ya llevamos pues, prácticamente 3 meses, y además lo estamos viendo, podemos grabar estos programas, todavía no nos han impedido ir a misa, no parece que el aviso esté cercano, porque hemos visto en Umbe que el aviso puede asociarse más bien a la Semana Santa del 27. Entonces, en nuestra opinión, es interesantísima la idea de Mauricio, pero posiblemente será Prevost quien de inicio a la semana, pero todavía no. Eso es lo que nosotros pensamos. De acuerdo, Agustín, perfecto, bien. Entonces, en todo caso, lo importante es tener esta mentalidad parusíaca, estar alerta y muy atentos a todos los acontecimientos en conversión, en purificación, pidiendo perdón sincero al Señor, esperando el aviso y demás. Vamos entonces a ver cuáles son los acontecimientos anteriores y posteriores al rescate parusíaco. ¿Con qué te gustaría empezar? Bien, antes de empezar, tengo aquí apuntado algo que creo que es muy interesante. Y es que sabemos que la semana 70, para terminar de hablar de la semana 70, la semana 70 comenzará con un pacto y ese pacto acontecerá, pues todo indica que antes del aviso. ¿Por qué? Porque los sellos del Apocalipsis, pues la persecución, que es el 5.º sello, se vincula al pacto, a lo que sucederá después del pacto. Hemos dicho que no puede transcurrir mucho tiempo y el aviso es el 6.º sello. Entonces, seguramente, viendo los mensajes de Umbe, hemos visto lo siguiente, que la persecución comenzará cuando estemos más cerca del aviso y posiblemente tenga una primera fase espiritual. ¿Por qué? Porque en el mensaje del 4 de junio del 71, que es el previo al aviso, eso es un auténtico parte de guerra. Se habla de que los fieles van donde el Papa, pero a él le molesta, que la bendición del Papa no detendrá la catástrofe, que ese Papa dio la libertad para apartar a la iglesia, de la Iglesia a los apóstoles de Dios. Entonces, la Santísima Virgen, en su pedagogía perfecta, ya hemos explicado muchas veces que habla de un solo Papa injusto, pero como hay continuidad en la impostura y en la injusticia, esas reprobaciones son compartidas por Bergoglio y por Preboste. No todas, porque, por ejemplo, Preboste sí será sacerdote, Bergoglio no, por eso el mensaje de Bergoglio del no diaconado era para él, no era para Preboste, pero como Preboste es lo mismo, la continuidad, pues se le aplican ahora las reprobaciones antes del aviso solamente la Virgen habla de un mal papa injusto y está Preboste. Luego, pues ya me dirás. Y si vemos el mensaje del 4 de junio, allá se aprecia una persecución, pero no una persecución
violenta que ya llegará también. Entonces, como posibilidad, nosotros pensamos que puede suceder esto, que cuando estemos más cerca del aviso, que tal vez como fecha límite tenga la Semana Santa del 27, según hemos visto en UNVE, todo esto son hipótesis. Aquí hay que decir hipótesis porque siempre está el pesado que lo apunta y te escribe, tú dijiste que, no, yo dije que era una hipótesis, ¿eh? Así que hay que tomarlo. Bueno, y cuando nos acerquemos al aviso, que puede estar en el entorno, como mucho, de la Semana Santa del 27, entonces es posible que Preboste firme un pacto con muchos, confirme un pacto con muchos, de la mano de los sellos primeros. La cosa va a estar muy mal y este está loco por la música, loco por sacar una oración comunitaria de que todos somos hijos de Dios, en fin, por ahí van a ir los tiros, ¿no? Compartimos la misma casa común, que nos estamos matando, etcétera, etcétera. Y eso ya puede suponer una persecución para los católicos, porque como esa oración se incorpore a la Santa Misa, desde luego ahí ya no vamos a ir. Si de entrada sabemos que el cura va a soltar una herejía en la misa. Entonces, puede ser que eso esté en el entorno del segundo apagón eucarístico, al cual también contribuirá Preboste. Y eso ya sea el comienzo de la persecución al poco tiempo del inicio de la semana 70. Como mucho 30 días, no es el tema de hoy, ya lo explicaremos, pero hay que trabajar mucho, como bien dice Mauricio, los días de Daniel y de Apocalipsis. Entonces, después viene el aviso, y después del aviso continúa la persecución, porque todavía queda mucha mitad de la última semana de Daniel, ¿no? Entonces, eso es lo que pensamos que puede suceder. Sí, Bueno. Agustín, no, recientemente escuchábamos a Preboste predicar y catequizar. Bueno, pues parecía totalmente Bergoglio 2.0 y nos podíamos preguntar, ¿acaso cree en la divinidad de Jesucristo? Porque fíjate lo que decía, quizá no era sordomudo, quizá eligió no hablar para explicar el milagro de la sanación del sordomudo. Bueno, Preboste es Bergoglio 2.0 en forma más refinada. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Terminar con Preboste y hablar de los mensajes de la Virgen que nos ayudan a situarnos antes y después de la parusía. Yo el otro día hice una publicación muy breve, y es que Preboste ni es ni puede ser papa por numerosas razones canónicas, sacramentales, episcopales, proféticas, temporales. Y 3 razones de las numerosísimas que hay son, vamos a recordar, esto es un recordatorio de otro programa, si Preboste fuera bueno, fuera verdadero papa, como algunos sostienen, bueno, algunos no, la gran mayoría, que es verdadero papa, o que puede ser un buen papa, si es bueno y sigue hasta que llegue el Señor, nos quedamos sin el falso profeta, porque el falso profeta tiene que estar en la línea de Preboste. Entonces esa es una razón. Si Preboste es bueno, adiós falso profeta. ¿De acuerdo? Por tanto, efectivamente, el falso profeta tiene que estar en la línea oficial, no al margen de la oficialidad. Segunda razón. Si Preboste muere de forma natural, pues ya no será el catejón y tendrá otro continuador en la impostura y estaremos en las mismas. Entonces, ¿quiénes han sido Bergoglio y Benedicto? Nadie, ¿no? Si ahora resulta que Bergoglio y Benedicto han sido un asuntillo sin importancia, porque ha llegado Preboste que todo lo restaura. Preboste es el reparatodo, como las soluciones mágicas estas que anuncian en la tele. Todo lo soluciona. Preboste elimina todos los problemas anteriores. No. Y la tercera es que sí, como algunos ingenuos o indocumentados dicen, es el Papa Mártir de Fátima. Primero que el Papa Mártir de Fátima fue Benedicto. Nosotros somos, en general, poco dados a hacer una acepción alegórica de las profecías, pero a veces hay que hacerla, porque las piedras y las flechas y ese obispo era Bergoglio que parecía al Santo Padre, pero no lo era, y el Papa que murió mártir, ese fue Benedicto. Pero algunos hacen la mala interpretación de la profecía de María Julia Jaeni o la de Fátima y dicen que no, que será Preboste. Vamos a ver, si Preboste muere mártir,
no tendría lugar la gran impostura del punto 675, porque veríamos que se lo han cargado, que no lo han apoyado, que lo han dejado solo, y entonces los cardenales que quedaran no convencerían a nadie, no se ganarían al público para poner a uno de los suyos, porque dirían los católicos, ese es el falso, porque el mártir era Preboste, que el pobrecillo tuvo que salir huyendo de Roma, ¿de acuerdo? El catejón, que fue Benedicto, por supuesto, tiene que ser mártir, pero sin que se note. Oficialmente no puede ser mártir. Oficialmente Juan Pablo I no fue mártir, murió oficialmente de muerte natural. Y oficialmente Benedicto tampoco fue mártir porque renunció voluntariamente de forma válida por razones de ancianidad y de falta de fuerzas físicas. Pero realmente, como si han sido catejones, el segundo del que nos habla la Virgen fue Benedicto XVI, han sido mártires sin que se note, pero si Preboste sale y lo acribillan, le dan un golpe de estado, lo encarcelan o le cortan el cuello las hordas musulmanas, y el resto de cardenales pues no hacen nada y ponen a otro, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el siguiente ya sería el impostor, supuestamente, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que vamos a tener papas buenos eternamente 5 siglos más? No, eso no lo dice nadie. Entonces no puede ser el papa mártir, Preboste no puede ser mártir, porque no engañaría, no tendría lugar la impostura religiosa. Es decir, por numerosísimas razones, además de las canónicas, de que no votaron 17, que eran verdaderos cardenales, etcétera, etcétera, como ha explicado el padre Cornet, Preboste ni es ni será papa. Imposible. Estamos antes del aviso, solamente un papa injusto, y hasta después del aviso, o en el aviso o después, no conoceremos a Pedro Romano porque no tendremos ninguna luz. Y Pedro Romano, que será el último verdadero papa, el que preservará la fe de la contaminación, no como Preboste, que dice que hay que adherirse al falso magisterio venenoso de Bergoglio, pues Pedro Romano, que será una lumbrera, va a aparecer después del aviso, porque hasta el aviso no nos servirá ninguna luz. Preboste no es luz de esperanza. Preboste es un foco emisor de contaminación y niebla, que es lo que dice el mensaje central de Umbe, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí siguen algunos sacerdotes que no voy a recordar sus nombres porque luego se molestan si recordamos sus nombres, pero están contaminando, están transmitiendo niebla, en fin. Todo lo que sea apoyar esta impostura y validarla, convalidarla es generar confusión. Lamentablemente se convierten en colaboradores de la masonería eclesiástica, que a estas alturas todavía haya gente que no se haya dado cuenta que Preboste es masonería eclesiástica. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo. Preboste, sí, Preboste, hace 2 años ya fue elegido por la ONU. Hace 2 años ya estaba elegido para ser el sustituto de Bergoglio. Bueno, Agustín, entonces, vamos al grano porque tenemos mucha tela que cortar. Sí, y esto es apasionante, el programa de hoy. Y vamos a comenzar. Bueno, la parusía, que se corresponde con el vengo por toda la humanidad, con la segunda venida de las 3 que hay del Señor, la intermedia, pues la parusía sucederá poco después de la mitad de la semana 70. ¿De acuerdo? Eso se ve perfectamente en Umbe. La mitad de la semana 70, estos son conceptos que hay que aprender, que hay que estudiar un poquito para no liarse. Se asocia a la abominación de la desolación, a que se acaba la misa y a que se impone un culto abominable, la marca de la B, ¿de acuerdo? Abominación de la desolación y supresión del sacrificio perpetuo, porque ya hay quien dice que ya estamos en la abominación de la desolación, pero que falta la supresión del sacrificio perpetuo. Eso es. Entonces, si ya hubiera comenzado la semana 70 de Daniel, podríamos saber el día de la supresión del sacrificio perpetuo. No lo sabemos porque pensamos que no ha comenzado. ¿Y por qué repetimos que no ha comenzado? Porque no ha comenzado la persecución. Y la persecución también tiene un plazo de 1260 días. Bueno, entonces, hasta la parusía, la Virgen Dolorosa nos prepara. El 90% de Umbe está enfocado a prepararnos a los católicos, a los creyentes, para la parusía, para el vengo por toda la humanidad, con esta fase previa de impostura religiosa, de Bergoglio, de Preboste, el aviso, el milagro, todo eso, hasta el vengo por toda la humanidad, es lo que quiere la Virgen. Ese es el 90% de Umbe. ¿Quiénes son los destinatarios? Los católicos, porque incluso a los protestantes
Eso del Papa no le dice nada, ni la Virgen les dice nada. Así andan de perdidos los herejes y cismáticos, protestantes. Entonces, todos están llamados, después del aviso, a reconocer sus errores, que Dios es uno y trino, que la única iglesia que fundó Cristo es la católica, no los adventistas del séptimo día, ni los testigos de Jehová, no. Los judíos también verán. Bueno, entonces hay un tiempo. El milagro está precisamente para eso, para confirmar la veracidad del aviso y como el último esfuerzo del cielo para la salvación de los pecadores. La Virgen quiere que lleguemos bien al vengo por toda la humanidad a la mitad de la semana, antes de que comience la santa ira de Dios. Entonces, como bien dice Mauricio, la parusía divide el momento de tribulación, que realmente será una gran tribulación para los católicos, antes, y el momento de la santa ira de Dios, después. ¿De acuerdo? Y una vez, esa es la mitad de la... Esa es la... A ver, es que hay dos cosas que están cerca, pero no son lo mismo. La mitad de la semana y la parusía. Están cerca, pero no son el mismo día. Entonces, hemos dicho, repetimos, que primero sucede la mitad de la semana y después la parusía. ¿De acuerdo? Y la parusía sucede porque previamente ha habido 1260 días de persecución a los católicos y luego viene la santa ira de Dios. Entonces, la terminología es importante. Tribulación para nosotros, más o menos en la primera mitad de la semana, y castigo para los judíos que no se convierten, para los que se han puesto la marca, para los masones, para los ateos, para los que quieren seguir viviendo en pecado con sus pasiones, en la segunda mitad, que es la santa ira de Dios. Lo que pasa es que sí es verdad que el Señor y Daniel hablan de que habrá, a partir de los arrebatamientos, una tribulación como nunca jamás hubo ni habrá. Entonces, bueno, siempre la terminología nos dice que la gran tribulación es al final, pero realmente para nosotros va a ser la primera, ¿eh? Así Sí, que, si nos hacemos dignos de ser rescatados en la parusía, el rescate parusíaco, digamos el rescate parusíaco, mejor para que, si usas solo la expresión parusía, siempre va a haber gente nueva que se acerca al canal y que están despistados y dicen, pero si la parusía es cuando viene el Señor ya a juzgar a todos y tal, ¿comprendes, Agustín? Eso es el juicio de las naciones. Por eso es que todas estas nomenclaturas pues siempre son discutibles, ¿no? nosotros hemos recientemente escuchado a un sacerdote que la parusía es el juicio final. Digo, padre, que nos vamos a caer de espalda, por favor, no puede usted estar tan verde, que está usted muy verde. ¿Cómo que la parusía es el juicio final? Es que, claro, hay mucho desconocimiento, porque no se estudia, porque, no sé, o se piensa que esto va a suceder muy tarde, o porque es complejo. Realmente esto es complejo, pero una vez que uno le dedica tiempo, poco a poco, con las luces que Dios va dando, se va entendiendo, porque no puede ser tan complejo que nadie lo entienda nunca y que todo el mundo lo explique mal. Eso tampoco puede ser. Bueno, lo que pasa, Agustín, como tú bien sabes, es que en los seminarios no se ha dado formación sobre este tema absolutamente ninguna. Entonces, cada uno se ha formado por su cuenta, si es que se ha formado, nada más. Es complejo. Si nosotros llevamos miles de horas con UNBE y hemos dicho hoy, es verdad, que gracias a este comentario de Mauricio hemos perfeccionado la comprensión de los mensajes de 1972. Esto no es llegar y acertar de primeras a todo. Bueno, seguimos. Vamos a ver. Hemos dicho que hasta la parusía, la Virgen dolorosa, además, esto hay que pensarlo. Si la Virgen viene de dolorosa y nos prepara para el vengo por toda la humanidad, para la parusía, dolorosa y nos prepara para la parusía, eso significa que antes de la parusía vamos a sufrir mucho, obviamente, porque ella viene de dolorosa para prepararnos para ese momento. Es que es de sentido común. Efectivamente, pura dolorosa es que nos vamos a sufrir mucho en la purificación. Claro, es que la purificación, como el mismo purgatorio, se sufre mucho. Claro, pues la purificación aquí también. Exactamente. Y después de la parusía, después ella ya no dice, vengo por toda la humanidad. Ya dice, hoy en tu presencia me dirijo a toda la humanidad. Y sigue pidiendo penitencia, sigue hablando de conversión, de arrepentimiento, de terror, de que llegan los castigos, de la ira de Dios, que provocan las altas jerarquías. Todo eso, en menos mensajes, lo dice después de la parusía. Y deliberadamente Numbe omite la Virgen mostrar nada del juicio de las naciones. Se lo salta, precisamente para que no haya ninguna duda de que cuando ella dice, viene el Señor, mi hijo viene, no se está refiriendo al juicio de las naciones. Además de que reiteradamente se dice, lo veréis en el cielo, el ángel en el cielo, la luz en el cielo, es que todo es el cielo.
¿Eso no es el juicio de las naciones? Bueno. Seguimos. Vamos a ver mensajes que nos ayudan a entender todo esto. Acontecimientos anteriores a la parusía, al vengo por toda la humanidad, y posteriores. 23 de mayo del 69. En ese mensaje confluyen varios elementos que nos permiten hacernos una composición. Dice la Virgen, estáis en mi casa. ¿Su casa cuál es? La Iglesia Católica. Luego, nos está preparando a los católicos. Aparece el anticristo, ese monstruo que no era ni perro ni gato, que pensamos que bien puede ser el asociado a la semana 70 de Daniel, como ha dicho Mauricio, ya veremos. Pero desde luego, en Umbe hay bastante información sólida que nos permite pensar que así será. También dice la Virgen el 23 de mayo del 69. Bueno, más que decir, muestra. Ella se eleva, arrebatamientos, y a continuación queda seco el árbol de mimbre. Los castigos, la maldición, los fulminados, incluso las antiprimicias que se ven en Umbe, de las cuales nos habla Daniel en el capítulo 12, y Santa Hildegarda de Bingen, porque son inseparables. Esa información en Umbe, en Daniel 12 y Santa Hildegarda de Bingen, está totalmente conectada. El año pasado hicimos un programa. Claro, no es tan fácil, porque hay que trabajarla, hay que encontrarla, pero al final todo va cuadrando. Entonces, en ese mensaje se ve cómo la marca de la B es anterior a los arrebatamientos, a la parusía, porque esa es la mitad de la semana. Y también se ve la inmediatez, ahí sí hay inmediatez, entre la ascensión de la Virgen al árbol de mimbre, los arrebatamientos y la maldición que se queda seco, los castigos que comienzan después, como cuando Noé y Lot fueron rescatados, que esto lo explica muy bien Mauricio. Sin embargo, para el aviso, la que quedó maldita fue la mata de perejil, y ahí ya no había una inmediatez, porque ahí la Virgen vino, se posó en la mata de perejil, y al día siguiente, que la vieron seca. Es decir, el aviso, sabemos que muchos van a morir de impresión, pero realmente lo que Dios quiere es que haya un tiempo para convertirse, para pedir perdón después. A ver, lo ideal es pedirlo perdón antes. ¿No será que la Virgen no lo ha dicho en el mensaje central? Hasta el aviso todos tenemos que pedir perdón sincero a Dios. Y parte de lo que hay que pedir perdón sincero a Dios, sobre todo para el clero, es por no haber defendido a la Iglesia y al papado. Porque esa pregunta les cae en el examen y la están respondiendo muy mal a día de hoy. Y como la respondan mal al paso que van en el aviso, se van a llevar un buen susto, porque van a sacar muy mala nota en el aviso, porque esa pregunta les caerá, señores curas y obispos, y vale mucho, y la están respondiendo fatal, y por causa de responderla mal, muchos se están condenando, que eso es lo grave. Has dicho, Agustín, que la marca de la bestia es antes de los arrebatamientos, pero explica por qué los que sean arrebatados no se habrán puesto esa marca, habrán podido eludirla. Claro, porque los que hayan sido arrebatados es porque ponen su confianza en Dios, porque creen en la Virgen, porque no acuden a soluciones humanas, porque tienen vida de oración, porque además ya habrán seguramente recibido el segundo Pentecostés en el aviso, se habrán visto confirmados en el milagro, a ver, porque lo vienen trabajando. Entonces, por eso pensamos que no puede transcurrir mucho tiempo, 30 días como máximo, que es el decalaje que hay en las Sagradas Escrituras, pero que no es el tema de hoy para no hacer muy complejo el programa, entre la imposición de la marca de la bestia y los arrebatamientos. Y en Umbe se ve perfectamente cómo primero está la mitad de la semana, la marca, en plena persecución, claro, obviamente. Y poco después, los arrebatamientos. Eso es lo que nosotros entendemos con el mensaje, por ejemplo, del 23 de mayo del 69. El anticristo y después la Virgen, arrebatamiento. Es una imagen. Y la mitad de la semana lo marca la supresión de sacrificio perpetuo, ¿no, Agustín? Y la imposición de la marca, un culto abominable. O sea, te pegan en el cambiazo, pegan en el cambiazo, y por eso vamos a seguir en orden, ¿no? Con el siguiente mensaje que nos ayuda. Efectivamente, entonces pasamos de adorar a Jesús en la misa
y en la Eucaristía adorarlo al anticristo con la marca de la bestia. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Y es de sentido común. ¿Dios va a permitir que eso dure mucho, mucho tiempo? No. Bueno. 26 de septiembre de 1970. Habla el Señor en Umbe. Es de las pocas veces en las que habla el Señor, porque la protagonista es su madre, pero nuestro Señor también. Y ese día dice algo el Señor interesantísimo, que vamos a leer para que veamos, repetimos, los acontecimientos anteriores a los arrebatamientos y cómo están relacionados con la impostura del anticristo religioso que previamente habrá firmado un pacto con muchos y después habrá permitido y alentado la persecución. El Santo Padre, León XIV. Bueno, dice el Señor, ya sabes que yo... ¿Qué fecha es? 26 de septiembre del 70. Ya sabes que yo bajé del cielo, nací en Belén y morí en el Calvario, pero resucité a los 3 días y ahora estoy vivo en el cielo, donde subí y en donde te espero. ¿Vendrás conmigo? Hay muchos hombres malos que no me aman y me insultan, que cometen otros muchos pecados. Por lo menos tú procura ser bueno, no te juntes con malas compañías y sé devoto de la Eucaristía y de mi madre. Esto es buenísimo, Arturo, porque dentro de que esto es, hay que tomarlo con una solemnidad enorme y maravillosa, termina de hablar el hijo y ahora dice la madre, dame el rosario, que te lo voy a convertir. Y lo transfigura, la parusía. Y dice, agárralo por la cruz. O sea, ella reafirma lo que ha dicho su hijo, que fíjate cómo lo tratan, hombres que lo insultan, que no lo aman, que lo desprecian, que nos está esperando en el cielo. Eso es el apogeo de la marca de la B. Y dice la madre, dame el rosario que te lo voy a convertir. Le cambia la apariencia, lo vuelve luminoso, le dice que lo tome por la cruz, desprende un olor maravilloso y como es algo ya bendecido, dice, y ahora el rosario lo rezas, pero no con este, porque las reliquias no son para usarlas día a día y dejarlas por allí, que la coja otro, sino con unas piedrecitas. Es decir, la Virgen confirma que la parusía es después de ese momento de máximo desprecio a Jesús Eucaristía, que vamos hacia eso, porque no hay amor a Jesús Eucaristía, que ese es todo el drama de hoy día. Y vinculándolo con la cruz, es decir, para los que estén crucificados con Cristo serán los que sean dignos de ser arrebatados, algo así, ¿no? Eso, claro que sí, no hay gloria sin cruz. Entonces, Umbe nos enseña con el rosario parusíaco, es un camino de amor con dolor, la vía sacra dolorosa, pero estamos llamados a la parusía, momento de gozo, de luz y de gloria. Remitimos al rezo, por supuesto, diario del Santo Rosario Parusíaco, donde dice la Virgen, el Señor reinará, en fin. Y también Bueno, la novena que pusimos en nuestro libro, que es maravillosa, esa novena es muy recomendable, ¿eh? La tenéis al final del libro, Umbe 2025. bien, seguimos viendo esta sucesión de eventos. En el mensaje central, 23 de mayo del 71, se habla del anticristo religioso, no del político. Clarísimamente, con los 2 cambios de papa, que ya no hay más cambios de papa. O sea, que ya preboste que da igual, que ya no van a cambiar a preboste, ni va a venir otro, que se ha acabado ya el papado canónico. No le den más vueltas al asunto, por favor. Entonces, porque San Pedro, además, recordemos que le dio las llaves a Felisa. ¿Para qué le va a dar las llaves a Felisa? Para que las tenga preboste, entonces serían falsas todas las apariciones de Umbe. Bueno, en el mensaje central se habla del anticristo religioso, del aviso. Después está el parte de guerra del mensaje posterior del 4 de junio del 71 y después el mensaje propio del aviso. Entonces, todo eso, esa impostura religiosa máxima y no servirá ninguna luz, será antes de la parusía, antes. Entonces ahí está ya el anticristo religioso, es obvio. Bueno, el 6 de julio del 71, el mensaje tan riquísimo de los arrebatamientos. Dice la Virgen, las iglesias se quedarán solas. Eso es una pista de la abominación de la desolación. Y después ella habla de la parusía y habla de los grupos que se forman. También Felisa vio la visión
de las antiprimicias, parecen monstruosos, arrastrados. Daniel 12, Santa Hildegarda, vio un pequeño resto que es bien parecido, luminoso, que ella pone a su izquierda, porque ella fue prefigurada en Betsabé, que estaba a la derecha del rey, Salomón. La nueva Betsabé pone a la izquierda a los arrebatados con su hijo, con el Señor. Bueno, eso se ve muy bien, entonces, que primero es la abominación de la desolación, iglesias solas, y después la parusía, ¿de acuerdo? Siguiente mensaje. 13 de agosto del 71. 13 de agosto del 71. La Virgen habla de las almas purgantes que se dieron en la finca forestal y dice que nos esforcemos para no tener que hacer como hicieron esas almas. Es decir, ir a la parte posterior de los arrebatamientos, de la parusía. Y dice Efectivamente, ella, porque la santa ira de Dios es la purificación final y definitiva. Es algo durísimo, igual que el purgatorio, pues también es algo duro, y sobre todo los grados más bajos. por Solo eso que en este mundo, claro. si pasamos nuestro purgatorio ahora, sufriendo cada día con amor a la cruz, pues ya tendremos las tareas hechas. Como lo que hemos dicho, si alguien muere habiéndose purificado aquí, no tiene que ir al purgatorio. Pues es que esto es lo mismo para la última generación viva. Porque, claro, la última generación viva, como no se ha muerto, pues tendrá que haberse purificado aquí. No hay purgatorio. Digamos, nos podremos librar si somos dignos del purgatorio, ¿no? O, bueno, si no somos dignos de ser arrebatados, pues a ver si somos del pequeño resto que huyó con la mujer 1260 días al desierto. Y si a lo mejor no llegamos a la parusía, cosa que no descartamos, no demos ideas, pero lo mismo nos liquidan antes dentro de la persecución, bueno, pues ya está, que Dios nos dé la gracia de la fortaleza para poder ser mártires. Y a lo mejor pues participamos de la parusía de otra manera, ya con el Señor arriba, ¿no? Como Elías en el Monte Tabor, ¿no? Moisés y Elías, los que habían muerto, mártires, y bueno, y luego esperan a los arrebatados, a Elías, en fin. Efectivamente, Agustín, en la comunión de los santos, porque ya sea en la iglesia triunfante, en la iglesia purgante o en la iglesia militante, como quiera que sea, lo hemos dicho siempre, todos lo vamos a vivir, todos hasta el final, de una manera o de otra. Eso es cierto, pero no necesariamente en la iglesia militante, lo hemos dicho muchas veces. Por eso, si alguien tiene miedo en esta época, es señal de que le falta fe. Y amor a Dios, como decía la beata Madre Riquelme, ama a Dios y no temas. Es que si verdaderamente amáramos a Dios, no temeríamos, pero nos falta mucho amor a Dios, claro. Así es. Seguimos, venga, rápidamente porque hay mucha materia. 22 de agosto del 71. La Virgen impone una penitencia a Felisa porque no había comulgado en misa un domingo. ¿Por qué? Porque nos quiere hacer partícipes de la parusía. Y ahí se estaban rezando ese día, día de Santa María Reina, el Santo Rosario, varios rosarios, y ahí hemos dicho, está en el libro, que están contemplados los 5 misterios gloriosos del Rosario. El día de Santa María Reina, pero primero una penitencia. ¿Y por qué? Porque no... Santa Felisa era muy buena, era una niña, era una santaza, pero también nos tiene que servir a nosotros para decir, a ver, que aquí no puede uno confiarse. Y eso de ir a misa y no comulgar, ¿por qué? ¿Por respetos humanos, por lo que sea? ¿Por qué no? En fin, que además es una enmienda a los que dicen que no hay que ir a misa. Menuda enmienda les hace la Virgen a todos estos. Si precisamente le puso la penitencia a Santa Felisa porque no comulgó. Pues imagínate, si no solo no comulga, sino que no van a misa, como dicen algunos listos, es terrible. Sí, son muy listos, son muy listos. Que nosotros, si Dios quiere, sabremos ver el engaño para saber distinguir en qué momento no hay que ir a misa. Si no está el Señor, pero todavía no. Bueno, porque no ha empezado la persecución. Hombre, claro, los que tengan un sacerdote en catacumbas donde ya puedan asistir a misa en catacumbas son unos privilegiados, pero no tienen que hacer de eso una secta que si tú no vas a mi secta o a mi tal o tal, entonces no puedes ir a ninguna misa. Hombre, no seamos así, eso no es justo. Efectivamente. Bueno, después de ese mensaje del 22 de agosto, la Virgen mostró el cielo, donde Dios no quiere injustos. Esos ya son por los que han conseguido apuntarse a la parusía, ¿no? A la venida del Señor. Seguimos. Esto es muy interesante. En la secuencia de mensajes de 2 de octubre del 71, ahí se ve la marca de la bestia. El siguiente, 30 de octubre del 71, se ve la defección del clero. Los obispos no van por el camino que quiere Dios. Y a continuación, San Miguel y la parusía. Está clarísimo. Primero, la marca asociada a la defección del clero, a que todos colaboran
con el anticristo religioso y la parusía después. Totalmente, totalmente, Agustín. Es que lo que diga ya les acostumbró, creo que lo dijo, no sé si fue el padre Cornet, Bergoglio era la obediencia ciega, y ahora viene este que, bueno, va a ser todavía peor. Entonces todos van a hacer lo que él diga, pónganse la marca, se la pondrán, lo que quiera que sea. El demonio es tan listo que ahora ha conseguido que el pueblo católico note que tras la marcha de Bergoglio haya una percepción de alivio de la presión, pero en realidad tendríamos que estar notando un aumento de la toxicidad de la niebla espiritual, no ningún alivio. Así estamos. Usen sus mascarillas, observen las normas de las distancias sociales, busquen. Así estamos. Bueno, hay que trabajar los mensajes, aquí los estamos refiriendo de pasada porque no podemos, pero esto es para trabajarlo y para deleitarse y meditarlo. Bueno, seguimos. Ahora vamos al año 1972. Ya Felisa vivió en carnes propias la persecución, tuvo que estar recluida, y además siempre habíamos dicho algo que ahora vamos a matizar. Felisa representa en sí misma a todos aquellos que participan de las venidas del Señor, a los que piden perdón antes del aviso, a los que viven el aviso, el milagro, a los arrebatados de la parusía, a los que por supuesto son perseguidos antes de la parusía, como vemos en el año 72, y al pequeño resto de la segunda mitad de la semana. A ver, no es exactamente así, porque Felisa, como en su vida ha sido santa, digamos, ella en carne propia vivió todo hasta la parusía. Y luego los mensajes que ella recibió para los 3 años y medio finales no los sufrió en carne propia, sino que ella recibió los mensajes. Pero es verdad que habrá un pequeño resto que sí estará viviendo los 3 años y medio finales, pero no recibirá la santa ira de Dios. Importante, es decir, no todos los que se queden en los 3 años y medio finales van a sufrir los castigos. Algunos serán protegidos, hay revelaciones privadas de Sor Natividad, bueno, hay otras que efectivamente ven cómo San Miguel conduce a cada parte del reino a donde le corresponde, porque el mensaje de Umbe del 2 de noviembre del 71 es inseparable de Daniel 12, y en Daniel 12 se dice: Daniel, sella este libro hasta que llegue el momento. Humildemente pensamos que el momento ha llegado con las apariciones de Umbe. Antes no se entendía Daniel 12. Bueno, ya sí. Vamos a ver, 21 de enero del 72. Estos mensajes del 72 los hemos entendido un poquito mejor al hilo de todo esto que dijo Mauricio, de que si la semana de Daniel podría haber comenzado ya. Bueno, lo que hemos dicho al principio. Entramos en el 72, que es el año de tu nacimiento, Agustín. Sí, en fin, las cosas son así. Bueno, vamos a ver. Felisa está recluida, 21 de enero del 72. Se vuelve a ver al anticristo. Dice la Virgen que se ve solitaria en los templos, que muchos traicionan con miradas extrañas. Todo eso es lo que va a suceder en la persecución previa a los arrebatamientos de los dignos y justos. Que van a tratar hasta de matarnos. Algunos los matarán incluso, sí. Bueno, otros serán preservados por los ángeles. Cada caso será cada caso, ¿no? Pero para que veamos que efectivamente los 1260 días de persecución previos a... o sea, de la primera semana de Daniel, perdón, del pacto, los 1260 días de persecución. Es que hay varios grupos de 1260 días. Entonces, vamos a ser perseguidos 1260 días. Y pensamos que esa persecución comenzará al poco del pacto que da inicio a la semana 70. ¿De acuerdo? Vale. Hasta la parusía. Por eso no coinciden exactamente esos 1260 días de persecución con la primera mitad de la semana de Daniel, pero casi se solapan. Vale. Entonces, ahí estaba, pues, perseguida, que la querían matar, se vio al anticristo, la Virgen se ve solitaria en los templos, porque ya en muchos no estará el Señor. Bueno, interesantísimo. Y dice la Virgen: reza una novena, que pronto se acercará tu liberación. Se acerca la liberación, como dice Mauricio, ¿no? Bueno, que eso es del Evangelio de San Lucas, pero efectivamente se acercaba la liberación de Santa Felisa. El día 11 de febrero del 72 vimos algo el otro día que estaba ahí, claro que estaba ahí, pero no habíamos reparado en la maravilla
de ese mensaje del día de Nuestra Señora de Lourdes de 1972. Un ángel liberó a Felisa como a San Pedro. Abrió la puerta, le dijo, ya estás libre, tu enemigo acaba de fallecer. Y ella, Felisa, vio lo que le había sucedido a aquel desdichado que se obstinó en su pecado y por el cual ella, llevando a cumplimiento el mandato evangélico, había rezado por sus enemigos, pero no había querido convertirse. Ese será una antiprimicia, uno de los que en el día de los arrebatamientos o van a morir, como el árbol seco de mimbre, o van a ser antiprimicias arrojados vivos al infierno. Y el marido de Felisa, don Bonifacio, santo varón, vio una luz en el aire. El otro día, dijimos, claro, pero no una luz porque haya salido a la calle, porque ya que en su día pensamos que vio una luz porque como le abrieron la puerta, no, una cosa de, digamos, de cuestión de horario del sol, ¿no? No, vio una luz porque eso representa la parusía, el día de la liberación. Y los ángeles intervienen, la liberan, la rescatan. Los malos empiezan a sufrir los castigos y se asocia a la luz, al celestial resplandor de la parusía. Maravilloso, 11 de febrero del 72. Pero previamente estaba el anticristo por allí merodeando, claro, imponiendo la marca. Y recordemos, Agustín, que esa luz de Mateo 24 la verá todo el mundo. Lo que pasa que no todos verán al Señor en las nubes, solamente los elegidos, los arrebatados. Es así, ¿no? Sí. Habrá 3 resplandores, se dice en Umbe. El primero es del aviso, la cruz luminosa, el segundo de la parusía y el tercero es del caballero victorioso, juicio de las naciones. Pues esta luz se corresponde al de la parusía, ¿no? Bueno, hay otras luces, por ejemplo, ya mismo se cumplirá el 56º aniversario de la prefiguración del aviso en el Pozo, 11 de agosto de 1969. Esa luz corresponde a la del aviso. Bueno, seguimos. El día 13 de marzo del 72 aparece Satanás disfrazado como de la Virgen, la máxima impostura religiosa. Eso lo asociamos a la marca de la bestia, a la impostura de quitar al Señor y poner el culto al inicuo. Pues la impostura religiosa apareció vestido como de la Virgen Pura Dolorosa. Ya están preparando con la de Satán U2, esa impostura con una Virgen mal vestida que no es la Virgen María, porque tratan de falsificar la Eucaristía y también de engañar con la Virgen, claro, ocultar sus mensajes, o como mucho, que la Virgen es muy buena y que hay que rezarle, se acabó. No queremos saber nada de las apariciones, que es lo que hacen los obispos, las silencian, las omiten o las falsifican. Y entonces, ¿qué pasó después? Después de esa impostura, el Señor, y está en la portada de nuestro libro, le dio un mensaje a Felisa, dijo, mi madre os ha dejado en el mimbre seco un testimonio de cómo me ha abandonado la humanidad. Y además, en ese mensaje, también el Señor habla del clero. Mis pastores te harán sufrir porque no te hacen caso. Lo que estamos viendo, ¿no? Se creen los mensajes de la Virgen. Y posteriormente, 5 de abril del 72, en la octava de Pascua, Felisa fue arrebatada. Cuando recibió la séptima comunión, que corresponde a cuando tocará la séptima trompeta, porque el 7 es un número omnipresente en Umbe también, pues ya se ve que después, unos días después, desde el 13 de marzo del 72 al 5 de abril, no decimos que sean justo esos días, pero es que hasta la pedagogía es perfecta, menos de un mes. Transcurrió entre la mitad de la semana, que se asocia al 13 de marzo, y los arrebatamientos 5 de abril del 72. Y ya, para terminar con Umbe, en 1972, recomiendo que se lean los mensajes, los 2 mensajes, que le dan información a Felisa, es decir, a nosotros, sobre el castigo que le espera a los hallados réprobos, a la cizaña, a los que van a la vendimia, porque no han sido trigo para el granero del Señor, ni tampoco van a ser protegidos por los ángeles. Eso es claro, eso ya por las malas, a base de copazos, se tendrán que convertir porque han perdido todas las oportunidades. Pues en esos 2 mensajes del 72, 4 de junio del 72 y 15 de noviembre del 72, la Virgen dice que le pedirá a su hijo que se descargue, que está muy cargado por los agravios, las ofensas, porque no escuchan mis palabras. Esto es muy, muy potente, ¿eh? Dice la Virgen que le pedirá a su hijo que se descargue con castigos si no escuchan mis palabras. ¿Es seria la cosa o no es seria? Esto de no escuchar a la Virgen sobre pretexto de que no son de obligada fe, que no están aprobadas. Pues nada, sigan con esa estrategia, que verán
el precio que van a tener que pagar. De entrada no se están enterando de nada, no están sabiendo los tiempos, porque desoyen a la profetisa perfecta, a la maestra. Y claro, como consecuencia, pues van a ser castigados porque van a permanecer en su pecado confundidos en la niebla, fuera de la luz de la vía sacra de Umbe, que es una vía iluminativa. Pues ustedes están fuera. Totalmente, Agustín, y hablando de la vía sacra, precisamente los máximos responsables de custodiar estos mensajes de Nuestra Señora quitan el cartel de la vía sacra para que la gente no sepa que tiene que ir por ahí, por donde pasó la Virgen descalza, que tienen que pasar por esa vía sacra rezando las 7 de Marías, te quitan eso, previamente permiten que se falsifiquen los mensajes, en fin, los que tienen que custodiar, ya sabemos, se convierten en zorros cuidando las gallinas. Eso es. Ya haremos un programa más adelante sobre este asunto. Y para terminar, 15 de noviembre del 72, le dice la Virgen a Felisa, pues eso, entrarán en terror, se está acabando el siglo, no el fin del mundo, pero ella lo refiere al fin de Mateo 24, que en honor a la verdad, nosotros pensábamos que ese fin era más bien también será un fin, ¿no? El del juicio de las naciones, pero realmente es como lo que dice Mauricio, que dice, y entonces llegará el fin. El Señor está hablando de la parusía y se está terminando el siglo. Yo lo he mirado a raíz de todo esto de la semana de Daniel y la Virgen usa las palabras de Mateo 24, que dice, se está terminando el siglo. O sea, es que nos está hablando de lo que les va a pasar a los que se queden aquí siendo cizaña después de la parusía. Terror, la santa ira de Dios, sucederán cosas que no podrán averiguar los científicos. Claro, es que eso está ahí, ¿no? Eso está ahí, porque bueno, es que ya, pues, en fin, la santa ira de Dios va a suceder. Y son los mensajes que recibió Felisa, Dios nos libre de participar como cizaña en ese periodo de la historia. Algunos dicen, hay que pasar la santa ira de Dios, yo me quiero quedar hasta el final. Que te quieres quedar hasta el final, pero si no eres capaz de decir ni que eres preboste ahora, que no ha empezado la persecución, pero ¿qué me cuentas? En fin, bueno. Y ahora vamos a ver del libro Trono, que le dictó la Virgen a Consuelo, a su instrumento Consuelo, que recordamos que falleció con 90 años, un día después de la publicación de UNBE 2025. Y lo último que hicimos en UNBE 2025 fue incluir un fragmento de uno de los libros de Consuelo. Bueno, se publicó UNBE 2025 y al día siguiente falleció Consuelo. Estas son las diosidencias de la Virgen, porque además conocimos la existencia de Consuelo cuando el año pasado íbamos de peregrinación a UNBE. No, o sea, no es que si no nos hubieran regalado este libro y luego ya, pues bueno, hemos averiguado también que existen otros. Vamos a ver lo que más nos interesa de forma breve, porque hay poco tiempo. Pero esto es esclarecedor. Empezamos leyendo sobre la primera venida de Cristo, dice Consuelo. Hay, como sabes, 3 venidas y 3 manifestaciones del reino de Cristo. Sobre el madero de la cruz hay una inscripción, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y estas palabras, amargas para una generación rebelde y de dura cerviz, volverán a repetirse, cuando en la segunda venida Cristo restaure su reino sobre las ruinas del judaísmo. Y la tercera manifestación del reino tendrá lugar cuando en su última venida Cristo entrega a Dios Padre el reino después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Muy bien. Del apartado llamado La segunda venida de Cristo, vamos a leer, tenemos que hacer un extracto porque son muchas páginas. Algunos fragmentos. Dice la Santísima Virgen, la segunda venida del Señor no será de forma espectacular, como algunos creen, porque el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán, vedlo aquí o allá, porque el reino de Dios está en cada uno de vosotros. De la primera venida de Cristo, pocos tuvieron inteligencia. Jesús, hombre Dios, nació en un establo, mientras el mundo vivía en la ignorancia. ¿Y a quién se manifestó? ¿Lo vieron todos? ¿Estuvieron presentes en este acontecimiento el más grande y asombroso de la humanidad, los poderosos y los príncipes de este mundo?
Se podían contar simplemente con una ojeada aquellos elegidos sabedores del sublime misterio, pero lo que quiero que tengáis siempre presente, para vuestro bien espiritual, es que a Jesús solo lo vieron los pobres, los humildes y los limpios de corazón, porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Seguimos un poco más adelante. Y así como la primera venida pasó inadvertida, para muchos la segunda también lo será, y no todos sabrán que Él está ahí entre vosotros. Si repasáis atentamente los libros sagrados, veréis con claridad que se describen estas distintas venidas de Cristo. Más adelante. Para aquellos que no lo recibieron, Jesús vendrá. ¿Cómo? Para el pueblo judío, Jesús vendrá como rey, ya que no lo aceptaron como Mesías, y vestirá ropas de venganza para juzgar a su pueblo. Los romperá con vara de hierro. Más adelante, al final de la página 284, porque es propio de la justicia divina atribular a los que atribulan. En la siguiente página, la 285, a esta infidelidad el Señor responde con mano fuerte y este pueblo se ve sitiado, acosado y destruido, la que les espera a los judíos, amigos de Netanyahu y compañía. Para hacer prevalecer el derecho, os haré salir de entre los pueblos y os reuniré de los países a donde fuisteis dispersados con mano fuerte y tenso brazo, con furor derramado. Os conduciré al desierto de los pueblos, y allí os juzgaré cara a cara, como juzgué a vuestros padres en el desierto de Egipto. Os haré pasar bajo el cayado y os haré entrar por el aro de la alianza. Separaré de vosotros a los rebeldes, a los que se han rebelado contra mí, que vaya cada uno a servir tus basuras. Después yo juro que me escucharéis y no profanaréis más mi santo nombre. Jerusalén, por sus graves pecados, será de nuevo acosada por la gentilidad. Sufrirá gran derrota, será un montón de ruinas, y a través de esta desolación será juzgada. Milagrosamente, el pueblo que durante tiempo vivió en la oscuridad verá una gran luz. Una luz brillará sobre el país tenebroso, y yo volveré a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel. Y el resto de los hijos de Israel será fiel al Señor, y no se encontrará en su boca palabra engañosa, porque habrá convertido de corazón a Dios, y como una madre consuela a su hijo, así yo os consolaré. Santa ira de Dios, la que desespera no solamente a los judíos, sino a los que se han puesto la marca, a los que siguen siendo masones, protestantes, ateos, a los que quieren seguir con su pecado. Claro, todos esos no son ninguno de los dos pueblos de Dios, ni el olivo cultivado ni el olivo silvestre, simplemente son como paganos, viven como paganos. Pero, repetimos, que la primera parte de la semana de Daniel, que más o menos coincide hasta el momento de la parusía, está más bien enfocada a que los católicos nos salvemos, que pidamos perdón, que nos purifiquemos. Y ya la segunda parte ya no está llamada a ser arrebatado, porque ya ha pasado el tren. Ya está llamada pues a ser cizaña y a resistir y a humillarse a base de castigos y santa ira de Dios. Van a morir 2/3 partes de la humanidad en los últimos años de la santa ira de Dios. Pero es que Dios ya está muy ofendido, muy ofendido. Es que esto es muy serio, es que se le estará rindiendo culto a Satanás. ¿Qué queremos que haga Dios? Bueno, y acuérdate lo que decía el Padre Pío, en el momento que no esté la Santa Misa, el Santo Sacrificio, la transustanciación no se esté dando culto a Dios, es que lo decía el Padre Pío, no se puede resistir, es más fácil que el mundo resista sin el sol que sin el Santo Sacrificio de la Misa. Pues así es. Entonces, bueno, vamos a continuar hablando de las tres venidas, pero ya poquito, otro párrafo. Le dice el Señor a todos estos que ponen sus esperanzas en soluciones del mundo, en la política, en los bitcoins, en las soluciones punzantes, en que venga otro político aquí a poner orden, etcétera, etcétera, etcétera. Para todos ellos viene esto. Escucha pues esto, tú que te sientes tan seguro y dices en tu corazón, yo y nadie más que yo, no enviudaré ni conoceré la orfandad. Pues bien, ambas cosas te vendrán de repente, en un mismo día. La orfandad y la viudez, en toda su plenitud, vendrán sobre ti a pesar de tus numerosos agüeros. Eso es lo que les espera a todos los que no quieren pedir perdón sincero a Dios,
porque ya están haciéndose partícipes de ir a la santa ira de Dios, por supuesto. Y tienen altísimas probabilidades de terminar en el infierno. A ver, siempre decimos, esto no va de estadística, ya, pero como uno vaya a los años finales, la estadística no le ayuda en absoluto, ¿eh? Bueno, y luego finalmente habla la Virgen al Consuelo de la tercera venida de Cristo. Ya Apocalipsis 19 habla de cuando se abren los libros de la vida, que resucitan, en fin, lo que sabemos, ¿no? De que sucederá antes del juicio de las naciones, que no será tampoco todo de repente al final, porque aunque hoy no vamos a desarrollar eso, pero hay 1290 días, luego hay se cuenta hasta el día 1335, previamente el anticristo tiene contados sus días, 2520, en fin, que todo de repente no va a ser al final. Al final, los últimos 45 días van a ser de penuria, hambre, desolación, esto va a quedar arrasado, y por eso creemos que el Señor en Mateo 25 dio un discurso basándose en la misericordia, justo antes del juicio de las naciones. Tuve hambre y me disteis de comer, estaba enfermo, o sea, es que eso va a ser ya, para los que hayan resistido, el ganarse, sufriendo, pues el ser considerado oveja cuando llega el Señor. Es decir, el juicio de las naciones no va a solaparse justo con la persecución, no. Parece que hay 45 días, que además es un número que suman los 40 días de la Cuaresma y los 5 días primero de la Semana Santa, ¿no? Qué duro, ¿no? Penitencia, ayuno, pasar hambre, en fin, oración, pedir perdón. Pues eso es lo que se espera al final para los que lleguen vivos, esa otra, porque muchos no van a llegar vivos. Por eso, Agustín, como siempre tú has dicho, no seamos como los malos estudiantes que dejan todo para el final, que no estudian, que suspenden y que tienen que ir a la recuperación. Y también, incluso yendo a la recuperación, pues no estudian y si lo dejan para el final, bueno, ojalá que nosotros no seamos malos estudiantes en esta prueba que el Señor nos pone. Agustín, unas últimas palabras para concluir, un resumen final y despedimos este programa. Pues las últimas palabras son que, como hemos dicho, que la Virgen en Umbe deliberadamente omite hablar del juicio de las naciones y de toda esta parte final de Daniel 12, pues luego ella da mensajes sueltos, maravillosos. El 24 de diciembre del 73, 3 años después de que ella mostrase el infierno para los sacerdotes que no habían resuelto y causaban el derrumbamiento, que es lo que estamos viviendo ahora, ella muestra la Eucaristía. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El 9 de marzo del 74, cuando erigieron un altar en Umbe, colocaron un cuadro de la Virgen, había un olor a rosas y además hay personas que han olido a rosas en Umbe. Eso lo sabemos de buena tinta, porque hay una presencia virginal allí. El 9 de agosto del 75, es una fecha repetida en Umbe porque se prefigura la parusía, y en 2 años, 69, 70, pues el 9 de agosto del 75, los 9 coros angélicos reverencian a Felisa. Nosotros estamos llamados a ser viadores, los que van al milenio, o los santos que, como Santa Felisa, se reintegren y hereden la tierra, porque van a heredar la tierra. Esta tierra va a ser renovada. Eso es de la Sagrada Escritura. Eso no, el mundo no va a desintegrarse, porque esto es de Dios y Dios va a reinar aquí, en su reinado. Pero ahora no, ahora como le dijo a Poncio Pilato, mi reino ahora no es de este mundo, pero ya lo creo. ¿Qué va a ser? Un reinado de Cristo, eucarístico, por supuesto que sí, el descanso de Dios. A eso estamos llamados, porque si después de todo esto al final no existiera nada, o como algunos dicen de forma un poquito pueril, vamos al cielo. Bueno, vamos a ver, eso no es así. La resurrección de la carne es un dogma. En el cielo no se va a estar siempre, porque la carne cuando resucite va a estar en una tierra renovada también. Hago nuevas todas las cosas, cielos nuevos, tierra nueva, resucita a los muertos, Dios lo puede hacer todo. Por eso no hay que cremar a los muertos y esparcir las cenizas, en fin, eso sería una consecuencia de la falta de fe que hay hoy día, ¿no? Tan frecuente. Entonces, eso es lo que nos espera, participar del triunfo parusíaco, cuanto antes mejor, si esto es así. Ojalá lleguemos bien al aviso y no sufriremos y recibiremos el segundo Pentecostés, seguiremos teniendo tiempo. Entonces, en esas estamos y tenemos que ayudar a todos los que podamos sin respetos humanos. Hombre, esto es muy complejo, esto se le dice a alguien y no se entera de nada porque como la gente no tiene ni idea, pero sí hay que ir concienciando a la gente de que vea cómo está la iglesia, de que vea cómo está el mundo y de que vea cómo están los judíos, que el Señor era judío. Entonces que vean, ¿eso es normal? ¿Eso puede agradar a Dios? Pues claro que no. Los judíos, desde ahora
hasta la parusía, van a seguir ofendiendo al máximo a Dios. O sea, Netanyahu y compañía, pero no solamente Netanyahu, todos, los que son además afines a los judíos, que aquí en España hay partidos de derechas a los que muchos católicos ponen su esperanza en ese partido y es projudío. Es que no tienen ni idea de cuáles son los planes de Dios. El que se una a los judíos, o sea, ese lo va a pasar muy mal. Porque cierto es que el pueblo judío no va a quedar exterminado, como dicen los descendientes de Esaú, los musulmanes, pero ahora mismo no está la cosa para hacerse judío, ¿eh? Claro, no está la cosa para hacerse tampoco oficialista católico, es que los tiempos son los que son, porque ahora mismo estamos como estamos, ¿no? Pero bueno, por eso la esperanza es la Santísima Virgen María. Ella será nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestro refugio bajo su manto. Entonces hay que dejarse de políticas, de que si Israel, que si Donald Trump, que no. La Santísima Virgen, y con ella a tratar de apuntarnos al vengo por toda la humanidad, que dijo Enumbe, la parusía. Efectivamente, Agustín. Vida, dulzura y esperanza nuestra es Nuestra Señora, pues confiando en que ella nos guarde, nos proteja y nos guíe en todo momento, a pesar de nuestras debilidades y miserias, oh María sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.